Era el 16 de febrero de 2026, cuando el juez Robin Fuson miró directamente a la mujer frente a él y pronunció las palabras que ese tribunal había esperado por casi 5 años. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Después de 1686 días de espera, de audiencias postergadas, de evaluaciones psiquiátricas y maniobras jurídicas, la justicia finalmente hablaba. Y entonces Deborah Patton sonrió, y se rió. No fue una risa nerviosa, el tipo que escapa cuando los nervios se apoderan del cuerpo. Fue deliberada, consciente, como si esa mujer de 72 años, con el cabello gris recogido en un chongo y los lentes de armazón dorado enmarcando su cara de abuela, acabara de escuchar el mejor chiste del día. El juez Fuson la miró fijamente. No disimuló la sorpresa ni la indignación. «Creo que puedes estar pensando que esto es una broma», dijo él, con una calma cortante que valía más que cualquier grito. «Entonces disfrútalo, porque voy a determinar que pases el resto de tu vida en prisión». Para entender por qué esa carcajada fue capaz de partirle el corazón a cada persona en ese tribunal, hay que regresar al principio. Hay que conocer a Karen. Y hay que entender lo que sucede cuando el vínculo más sagrado que existe entre dos personas, la sangre, se convierte en veneno. Antes de entrar al caso me gustaría que comentaras tu nombre y desde dónde me estás viendo. Quiero conocerte mejor. Ahora vamos al caso. Karen Pace nació en 1955 en Tampa, Florida. Era la menor de 2 hijas del matrimonio de Sophie y su esposo, llegando al mundo apenas 13 meses después de su hermana mayor, Deborah. Crecieron juntas, como hermanas pequeñas suelen crecer, compartiendo cuartos, historias, la mesa del comedor. Las fotos de la juventud muestran a 2 jóvenes de cabello oscuro que parecían casi gemelas. Pero el destino de las 2 tomó caminos radicalmente diferentes. Karen fue el tipo de mujer que la vida exige valentía para por oso convertirse. En una época en que el mundo de la ingeniería de construcción era casi exclusivamente masculino, ella entró, se quedó y ascendió. Trabajó por décadas en Verizon, llegando a puestos gerenciales. Era inteligente, independiente, determinada. Nunca se casó, nunca tuvo hijos, y construyó con sus propias manos una vida que le pertenecía por completo. Tenía una casa propia, pagada, en el número 11.600 de Cypress Park Street, en el tranquilo barrio de Carolwood, en Tampa. Tenía ahorros, inversiones, estabilidad financiera conquistada centavo a centavo a lo largo de décadas de trabajo duro. Los vecinos la conocían como la mujer que siempre estaba afuera, cuidando el jardín, lavando el carro, manteniendo el pasto impecable, sencilla, ordenada, generosa con su tiempo y su cariño. Tenía un grupo pequeño y leal de amigas: Jan Wilder, Pam Nelson, Kathy Wink, Deborah Wishan, mujeres que la conocían desde hacía años y que la amaban como familia. Para ellas, Karen era la persona que nunca dejaba de responder un mensaje, que aparecía cuando la necesitaban, que daba sin calcular el retorno. Cuando los padres de Karen enfermaron, con Alzheimer y cáncer, fue ella quien los llevó a vivir con ella. Fue ella quien los bañaba, alimentaba, se sentaba a su lado en los días más difíciles. El padre murió en 2002, la madre Sophie en 2005. Karen cuidó a los 2 hasta el final, sola. ¿Y dónde estaba Deborah durante todo eso? Según las amigas de Karen, ausente, simplemente ausente. Deborah tenía 13 meses más que su hermana y una vida que no correspondía a las promesas de la juventud. Se casó con Don Patton en 1973. Tuvieron un hijo, Christopher. El matrimonio duró 25 años, pero estuvo marcado por turbulencias desde temprano. Don describiría más tarde a una mujer que se fue cerrando progresivamente al mundo, que no hacía amigos, que no salía, que explotaba en arrebatos de rabia. Se enojaba muchísimo, gritaba. De vez en cuando me golpeaba los puños en el pecho, pero era una mujer muy pequeña, diría en declaración, años después. Deborah intentó diversas carreras en el área de tecnología. Siempre había un problema, siempre había un motivo para irse, para recomenzar,
para nunca establecerse en ningún lugar. Y entonces llegó el detonante definitivo de la familia. El hijo Christopher estaba comprometido y planeaba casarse. Deborah no lo aprobaba. Confrontó a la pareja y cuando la novia, Lisa, defendió a Christopher, Deborah la agredió físicamente. Don se vio obligado a elegir entre su esposa y su hijo. Eligió al hijo. El divorcio se finalizó en 1998 y Deborah quedó sola. Por más de una década, circuló por la vida sin rumbo, sin empleo estable, sin amigos, sin perspectiva, hasta que le llamó a su hermana. Podría mudarse temporalmente, solo hasta recuperarse. Karen, con ese corazón enorme que todos a su alrededor reconocían, dijo que sí. Deborah se mudó a la casa de Carolwood alrededor de 2011. Los primeros 5 años fueron tolerables. Las amigas de Karen contarían más tarde que, al principio, Deborah participaba en las reuniones, jugaba juegos de mesa con el grupo, parecía integrada, había una versión funcional de esa convivencia. Pero el segundo período, los 5 años que antecedieron al crimen, fueron otra historia completamente. La relación fue deteriorándose en cámara lenta. Deborah comenzó a ignorar a las amigas de Karen cuando visitaban la casa. Caminaba por el pasillo sin saludar a nadie, sacaba al perro a pasear y fingía que las demás personas no existían. La tensión entre las dos hermanas era palpable, del tipo que se siente en el aire antes de una tormenta. Y debajo de esa tensión, había algo que las amigas de Karen tardarían en nombrar correctamente, pero que siempre estuvo ahí, el resentimiento. Deborah vivía en la casa de gratis. No pagaba renta, no contribuía con los gastos, no compraba comida. Karen pagaba todo. Y no solo eso, Karen llegó a remodelar la cocina especialmente para su hermana, convirtiéndola en una cocina gourmet, porque quería que Deborah tuviera un espacio que la hiciera feliz. Gastó de su propio bolsillo para mejorar la vida de la persona que la odiaba. Kathy Wink, una de las amigas más cercanas de Karen, no pudo disimular la rabia cuando llegó el momento de hablar sobre eso en el tribunal. Simplemente no puedo creerlo. Después de todo lo que Karen hizo por ella, le dio un lugar para vivir. Remodeló la cocina para darle una cocina gourmet. Pagó todo. Deborah no pagó nada, y es recompensada con una bala. Pero Deborah no veía generosidad, veía deuda, veía humillación. Según Jan Wilder, Deborah sentía una profunda envidia de la estabilidad financiera de su hermana, del hecho de que Karen fuera dueña de la casa. También culpaba a Karen por la muerte de sus padres. Acusaba a su hermana de no haberlos cuidado bien, a pesar de que había sido Karen, y solo Karen, quien sacrificó años de vida a su lado mientras Deborah estaba en otro lugar. Las acusaciones eran crueles e infundadas, y fueron el inicio de algo mucho más oscuro. Hay un detalle en este caso que, cuando lo escuchas por primera vez, te pone la piel de gallina de una manera que tarda en pasar. Karen lo sabía. No era una sospecha vaga, no era el tipo de presentimiento que uno tiene en un mal día. Karen lo sabía con una claridad extraña, casi clínica, lo que estaba por venir, y lo dijo. Se lo dijo a cada amiga que tenía repetidamente, con palabras diferentes pero siempre el mismo significado. Jan Wilder lo escuchó muchas veces. Ella me va a matar un día. Pam Nelson escuchó la versión más directa. Si desaparezco o muero, díganle a todos que fue mi hermana quien lo hizo. Kathy Wink escuchó. Si termino desaparecida o si algo me pasa, fue Deborah. Otra amiga escuchó la formulación más simple y más aterradora de todas. Si me encuentran muerta, fue Deborah. Eso no era exageración, no era drama. Karen Pace pasó los últimos meses de su vida con la convicción absoluta de que la mujer que dormía en el cuarto de al lado iba a matarla. Y aún así no podía irse. Cuando las amigas la presionaban para echar a Deborah, Karen respondía siempre de la misma manera. Es mi hermana, la amo. Ella ya no tiene a nadie más. Había algo en esa lealtad que era al mismo tiempo admirable y devastador. Karen entendía el riesgo, pero no podía abandonar a alguien que dependía de ella, aunque esa persona representara una amenaza concreta para su vida. Era el tipo de amor complicado, irracional y demasiado humano que ocurre dentro de las familias
y que no se explica con lógica, pero había más. Después de que Karen fue encontrada muerta, su amiga Jan Wilder ayudó a organizar la casa. En el cajón de abajo del buró de Karen encontró algo que le heló la sangre en las venas. Una carta manuscrita de aproximadamente 10 páginas, dirigida a Karen y a su difunta madre Sophie. Era una carta de suicidio escrita por Deborah más de 15 años antes, justo después del divorcio de Don Patton. La carta describía un plan. Deborah pretendía matar a su exesposo y luego quitarse la vida. De muchas formas llevo mucho tiempo muerta, escribía. Pronto tomaré mi vida, pero espero que no antes de acabar con la de Don. Jan entregó inmediatamente la carta a la policía. Don Patton fue contactado y confirmó todo. Era una carta muy larga, muy detallada. Decía que vendría a matarme y luego se mataría, testificó. Y reveló algo que cambió completamente la dimensión del peligro que Karen había enfrentado. Deborah había elegido un día específico para ejecutar el plan, pero Don estaba fuera de la ciudad ese día. El plan no se concretó por casualidad, por un accidente de agenda. Deborah guardó el odio, guardó la rabia y guardó la capacidad de planear un homicidio. El juez terminaría excluyendo esa carta de las pruebas por considerarla demasiado perjudicial y lejana en el tiempo. El jurado nunca lo sabría, pero el retrato estaba completo. Cuando Deborah Patton sentía que alguien la había perjudicado, cuando se sentía abandonada o culpada por sus propios fracasos, no solo se enojaba, planeaba matar. Era lunes, 24 de mayo de 2021. Tampa amaneció con ese calor húmedo típico del final de la primavera en Florida. Karen Pace salió a cuidar el jardín. El vecino del otro lado de la calle era el policía Dango García, del departamento del sheriff del condado de Hillsborough. Tenía cámaras de seguridad instaladas en su propiedad, y parte del ángulo de ellas captaba el frente y el lateral de la casa de Karen. García la conocía de vista. Era la vecina que siempre estaba afuera, que le saludaba cuando pasaba. «Esa es Karen», diría más tarde a los investigadores, señalando las imágenes. Las cámaras grabaron a Karen trabajando en el jardín por más de una hora esa mañana. Usaba una camiseta morada y shorts caqui claros. Era la Karen de siempre, haciendo lo que siempre hacía, cuidando lo que era suyo. Alrededor del mediodía, las imágenes muestran que entró al garage. La puerta bajó. Karen Pace nunca más sería vista con vida. La cámara siguió grabando. Alrededor de las 10:30 de la noche de ese mismo día, la puerta del garage volvió a abrirse. Quien salió fue Deborah Patton. Cargaba una bolsa de basura grande, visiblemente pesada, que llevó hasta el bote en la banqueta y depositó ahí. A lo largo de los días siguientes, las cámaras la captaron saliendo repetidamente, paseando al perro, volviendo a entrar, saliendo de nuevo. Según el testimonio presentado en el juicio, Deborah tiró 6 bolsas de basura grandes a lo largo de ese período, y entonces las cámaras mostraron algo que las amigas de Karen identificaron de inmediato como señal de que algo estaba terriblemente mal. Deborah Patton se subió al carro de Karen y salió manejando. Las amigas serían unánimes. Karen jamás dejaba que nadie manejara su carro, jamás. Ese carro era suyo y ella era muy celosa de él. Si Deborah estaba al volante, había una única explicación posible. Karen ya no estaba en condiciones de impedirlo, pero nadie lo sabía todavía. Los días fueron pasando. Karen no respondía a los mensajes. No contestaba llamadas. Para las amigas, eso era incomprensible. Karen era comunicativa, presente, confiable. El silencio era una alarma. Cuando los mensajes regresaron, algo estaba mal en ellos. No parecían la Karen que conocían. Las palabras no combinaban con la forma en que ella se expresaba. El grupo de amigas fue cruzando información, comparando notas. Nadie había hablado de verdad con Karen en los últimos días. El sábado 29 de mayo, Pam Nelson y Jan Wilder decidieron ir a la casa. Tocaron la puerta. Nadie abrió. Jan fue hacia un lado de la casa y se asomó por el área del garage. Vio el carro de Karen estacionado, y entonces vio a Deborah parada en el garage. «Oye, Deborah, soy yo, Jan. Estamos buscando a Karen». Deborah no respondió.
volvió adentro de la casa. Llamaron a la policía. Los agentes llegaron, tocaron la puerta, hicieron una verificación de bienestar. Débora finalmente abrió y dijo que no sabía dónde estaba Karen, que ella solía desaparecer a veces, que no tenía la menor idea de a dónde había ido. La policía lo registró como persona desaparecida y se fue. Más tarde ese mismo día, otra amiga, Deborah Wishan, fue a la casa con su hijo y la novia de él. Tocaron, sin respuesta. El hijo rodeó la casa, entró por la parte trasera y abrió la puerta para su mamá. Adentro, encontraron a Deborah Patton acostada en la cama, letárgica, desorientada. Cuando Deborah Wishan preguntó dónde estaba Karen, Deborah Patton la miró fijamente y dijo: «¿Quién eres tú?». La conocía desde hacía años. Deborah Wishan siguió buscando por la casa. Karen no estaba en ningún lado, pero su bolsa, su identificación y sus llaves sí estaban. Entonces le pidió a Deborah que llevara al perro a pasear al patio. Por fin, eso la hizo levantarse de la cama. Fue entonces cuando Deborah Wishan vio, en el patio que Karen mantenía con tanto esmero, siempre verde, siempre impecable, había un parche de tierra removida, recién excavada, un rectángulo de tierra oscura y cruda en medio de un pasto perfecto. Medía como 2,5 metros de largo. Deborah Wishan miró esa tierra, miró a Deborah Patton, e hizo la pregunta que resonaría en el tribunal meses después. «Karen está en ese hoyo, ¿verdad?». Deborah Patton no dijo nada, no lo negó, no protestó. Se quedó parada, los ojos vacíos, expresión muerta, como si la pregunta no la hubiera alcanzado. Jan Wilder describiría esa mirada más tarde como mirada de zombie, un silencio que era, en sí mismo, una confesión. Llamaron a la policía nuevamente. Esta vez, los investigadores obtuvieron una orden de cateo. Llegó el equipo forense, se extendió la cinta amarilla y comenzaron a cavar. A unos 60 centímetros de profundidad, los investigadores sintieron algo, y entonces sintieron el olor. Quien trabaja en escenas del crimen reconoce de inmediato el olor a descomposición. La médico forense Kelly Dvere fue llamada al lugar y bajó junto con el equipo, cavando despacio, con cuidado, para no destruir ninguna evidencia. El cuerpo estaba envuelto en capas, toallas, bolsas de plástico, cuerdas elásticas, cinta adhesiva. Alguien había trabajado metódicamente para contener cualquier rastro, para retrasar el descubrimiento, para borrar lo que había hecho. Cuando se abrió parte del envoltorio, los investigadores vieron primero los lentes aún en el rostro, después los aretes, y luego el collar de oro con un dije sencillo, con el nombre grabado en él: Karen. La autopsia confirmaría lo que la médico forense ya sospechaba al ver la herida en el tórax. Karen Pace había sido asesinada con un solo disparo en el pecho, que atravesó el corazón y salió por la espalda. Vestía la misma camiseta morada y los mismos shorts khaki que aparecían en las imágenes de las cámaras de seguridad del 24 de mayo, la misma ropa, lo que significaba que había sido asesinada ese día, en ese jardín donde sembraba con tanto orgullo. Pero la evidencia más devastadora no estaba en el cuerpo en sí. Estaba doblada ahí adentro, mezclada con las toallas y bolsas de plástico, como si fuera un descarte cualquiera. 2 pares de guantes de látex. Enviados al laboratorio, los guantes fueron analizados. El interior de ambos contenía ADN de una sola persona, solo una. Deborah Patton se había puesto guantes para envolver el cuerpo de su hermana, para cargarlo hasta el patio, para cavar y enterrar y cubrir. Y luego había metido los guantes dentro del envoltorio junto con Karen, sin saber que estaba enterrando la prueba de su propio crimen. En el registro de la casa, los investigadores encontraron una pistola en el cuarto de Karen, encontraron balas, encontraron una vaina de cartucho disparado, que no correspondía al arma de Karen. Correspondía a una segunda arma, el arma de Deborah, que nunca fue encontrada. También había rastros de sangre en el umbral de la puerta que daba al patio. Y en el marco del garage, un hisopo confirmó: sangre de Karen Pace. Deborah Patton fue arrestada el 29 de mayo de 2021, el mismo día en que fue descubierto el cuerpo de su hermana. El cargo inicial fue abuso de cadáver.
El 2 de junio llegó la acusación de homicidio en segundo grado con uso de arma de fuego, y entonces comenzó otra batalla. Desde el momento del arresto, el comportamiento de Deborah llamaba la atención. Era callada, a veces casi indiferente, pero en otros momentos articulaba argumentos jurídicos con una claridad que no combinaba con alguien supuestamente incapaz de entender el proceso. En 2022, durante una audiencia de competencia, tomó la palabra en contra de la orientación de su propio abogado. Siento que soy competente y me encantaría ser entrevistada por un psicólogo o psiquiatra. Soy competente para ser juzgada. El abogado la interrumpió diciéndole que eso no era de su interés. Deborah insistió. 2 psiquiatras la evaluaron. Ambos concluyeron la presencia de enfermedad mental. En junio de 2022, Deborah Patton fue declarada incompetente para ser juzgada y transferida al Hospital Estatal de Florida para tratamiento. Los 2 años siguientes fueron de traslados, evaluaciones, más audiencias, más aplazamientos. Jan Wilder, al ser entrevistada durante ese periodo, dijo lo que todas las amigas pensaban: creo que solo está postergando las cosas, no sé por qué. ¿Por qué no querer terminar de una vez, empezar a cumplir su condena? Deborah también fue cambiando de defensores públicos, alegando que sus abogados no investigaban adecuadamente el caso, que no luchaban por ella como debían, nuevas asignaciones. Más retrasos. En febrero de 2025, en una audiencia, se levantó y le dijo al juez: ustedes solo están escuchando un lado de la historia, no la verdad real. Cuando fue presionada, no explicó cuál sería esa verdad. Solo insistió en que la investigación había sido mal llevada desde el principio. Finalmente, a principios de 2025, después de 1686 días desde el arresto, Deborah Patton fue declarada competente para ser juzgada. La selección del jurado fue programada para la semana del 12 de enero de 2026, casi 5 años después del día en que Karen entró al garage y no volvió más. El tribunal del condado de Hillsborough estaba lleno cuando comenzó el juicio. El juez Robin Fuson presidía. El fiscal John Terry y la defensora pública Maria Dunker ocupaban sus mesas. Y ahí estaba Deborah Patton, 72 años, menos de 1.5 metros de estatura, suéter, lentes de armazón dorado, cabello en chongo, la imagen de una abuela gentil que hornea galletas. La imagen que ella había cultivado, conscientemente o no, durante cada aparición en el tribunal. John Terry fue directo al grano en la apertura. Ella le puso una bala en el pecho y luego la envolvió en toallas y bolsas de plástico, cuerdas elásticas, cinta adhesiva. Van a ver cómo fue empaquetada. Y luego la llevó al propio patio y la enterró en el suelo. Maria Dunker tuvo una tarea imposible. Con ADN, cámaras de seguridad, testimonios y los propios errores de Deborah en su contra, la única estrategia viable era la duda razonable. La investigación fue deficiente, argumentó. El celular de Karen nunca fue localizado. Su computadora nunca fue analizada. La cámara de seguridad captaba solo parte de la casa. La tierra removida en el patio podía ser resultado del propio trabajo de jardinería de Karen ese día. Ella está aquí porque simplemente no sabían qué más hacer. Era débil. Y todos en el tribunal lo sabían. La acusación llamó a 27 testigos en 2 días. Jan Wilder repitió las profecías de Karen. Pam Nelson confirmó. Kathy Wink describió la situación financiera con rabia contenida. Deborah Wishan recontó la escena del patio, la pregunta, el silencio como respuesta. Los analistas forenses presentaron los resultados de los guantes. Los investigadores describieron la línea del tiempo grabada en las cámaras, las bolsas de basura, el carro de Karen siendo manejado por Deborah, y entonces la fiscalía exhibió el video adicional. Las cámaras de seguridad mostrando a Deborah Patton caminando hacia el garage, tomando una pala y volviendo adentro de la casa con ella, tranquilamente. Como quien va a buscar una herramienta para una tarea doméstica cualquiera. El juez Fuson describiría esa imagen más tarde con una sola palabra: inconcebible. Deborah habló solo una vez durante el juicio. Le dijo al juez que no testificaría en su propia defensa, pero no resistió a agregar: no fue debidamente investigado desde el principio.
La defensa no llamó a ningún testigo, no presentó pruebas. Cerró sin nada. En sus alegatos finales, el fiscal Terry resumió con la brutalidad de los hechos simples. 2 personas entran a una casa, una sale, la otra fue asesinada. ¿Qué creen que pasó, señoras y señores? El jurado deliberó exactamente 1 hora. El 14 de enero de 2026 se leyó el veredicto. Culpable. Homicidio en segundo grado con uso de arma de fuego. Abuso de cadáver humano. Deborah Patton no reaccionó. No hubo lágrimas, ni sorpresa, ni colapso. Simplemente se quedó sentada, sin expresión, como si ese momento no la alcanzara. La sentencia fue programada para el 16 de febrero de 2026. El tribunal estaba repleto. Las amigas de Karen ocupaban los asientos. Las mismas mujeres que habían escuchado sus advertencias durante meses, que habían encontrado esa tierra removida, que habían esperado casi 5 años por ese día. El juez Fusón les dio la palabra primero. Jan Wilder subió. La voz se le quebró. Por meses antes de su muerte, Karen repetidamente afirmó: «Si algo me pasa, díganle a todos que fue mi hermana. Ella me va a matar». Una pausa. Continuó. Karen había predicho su propia muerte. Les había dicho exactamente quién la mataría, y ellas no habían podido hacer nada. Kathy Wink habló con rabia cruda. «Simplemente no puedo creerlo. Después de todo lo que Karen hizo por ella, le dio un lugar para vivir. Remodeló la cocina. Pagó todo. Deborah no pagó nada. Y es recompensada con una bala». Miró fijamente a Deborah. «Quiero que muera en la prisión, y quiero que sea miserable. Ella nos hizo miserables a todos los demás». El hijo de Kathy, Joel Wink, dijo: «Ella le quitó la vida a nuestra amiga. No es como si nuestra amiga fuera a bajar del cielo y pudiera volver a empezar. Entonces, ella tampoco merece una segunda oportunidad». Pam Nelson habló sobre lo que se había aprendido de la peor manera. Su muerte no fue solo una pérdida. Fue un golpe que destruyó un sentido de seguridad y de confianza. Entonces llegó el turno de Deborah Patton de hablar. Se levantó, todo su 1,40 y tantos centímetros frente al tribunal, y dijo, con voz firme y clara: «Me presento aquí sin culpa». El silencio que siguió fue demasiado pesado para describirse. Sin culpa, después del video, del ADN, del veredicto del jurado, de los testimonios, continuó: «Tengo la intención de apelar el veredicto. También perdono todo lo que escuché aquí que fue mentira». Las amigas de Karen la miraban incrédulas. Todo lo que dijeron era mentira. Las profecías, mentira. La situación financiera, mentira. La tierra en el patio, mentira. El juez Fusón comenzó a dictar sentencia. «La forma fría y calculadora con que perpetraste este crimen», dijo él. «Dices que te presentas aquí sin culpa. Nadie más está de acuerdo contigo. Yo ciertamente no lo estoy. El jurado ciertamente no lo estuvo». Luego vino el video. «Cuando vi el video y te observé tranquilamente tomar la pala y volver adentro de la casa para enterrar el cuerpo de tu hermana, es inconcebible». Deborah intentó interrumpirlo. «Usted debería haber visto el video completo». El juez no vaciló. «Este no es tu momento para hablar. Es tu momento para escuchar». Ella guardó silencio. Fusón habló sobre el corazón generoso de Karen, sobre cómo había acogido a Deborah cuando nadie más lo haría, sobre 10 años de renta gratis, de comida pagada, de cocina remodelada, de apoyo financiero sin contrapartida, y sobre cómo Deborah había correspondido a todo eso con una bala en el pecho y una fosa poco profunda en el patio. Cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Y entonces Deborah Patton sonrió, y se rió. El juez la miró fijamente. Había algo más allá de la indignación en su mirada. Había un cansancio con ese tipo de maldad que no se explica y no se redime. «Creo que puedes estar pensando que esto es una broma», dijo él. «Entonces disfrútalo, porque voy a determinar que pases el resto de tu vida en prisión». Calificó el crimen de frío, calculado, y dijo que eso representaba el mal que camina entre nosotros. Y sobre su declaración de inocencia fue categórico. «Dices que te presentas aquí sin culpa.
Nadie más está de acuerdo contigo. Deborah Patton fue llevada esposada. Tiene 72 años. Va a morir en la prisión. Y hablando de sonrisas que salen caras dentro de un tribunal, mira el video de una esposa que le sonrió a su amante durante el juicio. Estaba segura de que él la salvaría, hasta que algo pasó que ella no esperaba. Este caso te va a dejar con la boca abierta. Dale clic ahora y nos vemos pronto.